hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes, disfrutando de este espacio educativo, recreativo, pero sobre todo muy dinámico, porque es un programa hecho a tu medida. Estamos convencidos de que la educación es esa herramienta poderosa que es capaz de transformar al mundo, como alguna vez lo dijo el gran Nelson Mandela. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV la de nuestro canal y por supuesto la mía que es Zambrano Miguel. Ya estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, alguna recomendación. Créanme que la recibimos con mucho cariño. Además, les recuerdo que la aplicación Televen Stream está a tu disposición. Solamente debes escanear el código QR que aparece en pantalla para que puedas disfrutar de toda nuestra increíble programación. En estos tiempos de cambio constante, donde la información nos bombardea sin cesar y la atención es un bien escaso, saber hablar en público se ha convertido en una habilidad esencial, casi un superpoder. No es solo subirse a un escenario, es la oportunidad de conectar, de inspirar, de transformar. Es ese instante precioso en el que alguien decide regalarte lo más valioso que tiene, su tiempo y atención. Pero con esta oportunidad llega un desafío inherente, la carrera contra el reloj. Cada presentación, cada discurso, cada intervención es una batalla contra el tic-tac implacable. Estamos contra el tiempo que se nos asigna para exponer nuestras ideas, pero también estamos contra la capacidad de atención de quienes nos escuchan, esa que, como un recurso finito, puede agotarse en un parpadeo. Es por eso que al comunicarnos debemos ser estrategas del tiempo y arquitectos de la claridad. Nuestro mensaje no solo debe ser bueno, debe ser eficiente, debe ser como una flecha precisa que lanzada con la intención correcta llega a su destino antes de que se desvanezca el interés, antes de que el público pierda el hilo. En el arte de hablar en público, el reloj no es tu enemigo, es tu aliado más exigente y cada segundo, te aseguro, cuenta porque en esos preciosos instantes donde tienes la posibilidad de tejer una conexión, de pintar una imagen mental, de sembrar una idea que germine mucho después de que baje el telón, cada pausa, cada inflexión, cada gesto es una herramienta que usada con intención y bajo la presión del tiempo puede amplificar tu mensaje. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo entregas en el marco de esos segundos que se están agotando. Hoy aprenderemos cómo maximizar cada segundo, cómo capturar y mantener la atención y cómo garantizar que tu mensaje no solo sea escuchado, sino también comprendido y recordado. Es por eso que nos acompaña un colega experto en la materia. Él es especialista en comunicación efectiva y desarrollo de habilidades de presentación. Además, es autor del libro Oratoria contra el reloj. Así que muy felices de recibir a Leonel Casquetto. Bienvenido, Leonel. ¿Cómo andas? Muchas gracias, Miguel. Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos encantados de compartir este espacio contigo. Bueno, genial porque vamos a hablar de oratoria, un tema que por supuesto me encanta, ¿no? Arte, comencemos con eso. Leonel, el arte de alguna forma es subjetivo, ¿no? Y probablemente hay personas que quieren encasillarte con una debida forma de hablar, pero entiendes que hay gente que quizás con vicios del lenguaje, quizás con una presencia no tan agradable, conectan más que ese que está súper presentable y habla muy perfecto. Claro, y esa debe ser la primera regla, de respetar tu naturalidad y tu estilo al comunicar, de saber que no hay una regla y un manual estricto, sino que con la esencia de cada uno se puede comunicar de manera efectiva. ¿Es hoy, Leonel, quizás una habilidad fundamental para el éxito profesional, hablar en público? Realmente sí. Yo creo que cualquier persona que se exponga ante un público, y no necesariamente ante una gran cantidad de personas, sino inclusive ante unas redes sociales donde te va a escuchar alguna persona, es decir, cuando hay un emisor y un receptor, yo creo que cada persona debe encargarse de mejorar sus habilidades comunicativas si quiere que su mensaje llegue efectivamente a su destino. Y justamente estaremos hablando de eso el día de hoy, oratoria para profesionales, cómo lograr que ese reloj también pues juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre oratoria con nuestro invitado de hoy. Él es el Leonel Casquetto. Bienvenido nuevamente, además autor del libro Oratoria contra el reloj. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá contigo. Mira, me gusta muchísimo esto. Oratoria, definitivamente, bueno, es una pasión que también desarrollo, el arte de hablar en público con elocuencia, pero ya cuando le agregamos el reloj, pareciera, Leonel, que más de uno se asusta, ¿no?
Siempre entendí, Leonel, que la oratoria y la buena comunicación se basa en ser elocuentes, ¿no? Esas palabras claves en el contexto ideal, que suenen bien. Pero ¿qué pasa? Quizás cuando sí, yo tengo un buen dominio de la palabra, pero no me sé controlar. Claro, ahí lo que pasaría es que manejas el fondo, manejas el contenido, pero si no manejas las herramientas para poder comunicarlo, es decir, el cómo se dice, pues esas palabras se convertirán en meros sonidos al viento. Es decir, unas palabras muy bonitas, un contenido muy profesional seguramente, pero si no se tienen las herramientas correctas para que ese mensaje llegue al destino, es decir, que la otra persona te escuche, primero, te quiera seguir escuchando, segundo, y lo entienda y se lo quede, pues ahí entra la segunda parte, muy importante también, que es el cómo se dice, esa forma, para que más allá del contenido, te encargues de que de verdad valga la pena y no se quede perdido en el viento, sino que llegue gracias a esa forma efectiva del comunicador. Claro, comencemos hablando del fondo, ¿no? Del qué se dice, Leonel. Para muchas personas, quizás esto puede ser hasta más sencillo. Desarrollan un discurso, buscan un asesor, o ya saben lo que tienen que hacer, ideas principales, secundarias, muchos argumentos. Pero normalmente, ¿en qué se basa ese fondo? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Bueno, ahí lo primero que habría que atajar o analizar sería a quién te diriges, ¿no? Ok. Conoce a tu audiencia y adáptate a ella. Bueno, esa es una de las píldoras que trato en el libro, exactamente la 4, pero como punto de partida, si estamos hablando del fondo, como lo introduces, el principal aspecto que deberíamos tener en cuenta sería hacia quién nos dirigimos, porque no es lo mismo dirigirnos hacia un grupo de niños, hacia un grupo de adultos, de abogados, de ingenieros, o un público en general en donde tu mensaje va a ser percibido por un público de una edad, digamos, amplia de edades. Eso me parece que sería el factor principal hablando del fondo. Y ya luego, pues dependerá de cada tema y la persona, lo experto que sea, poder comunicarlo o poder formarlo de la mejor manera ese mensaje en cuanto al fondo. Claro, normalmente cuando hablamos de fondo, Leonel, quizás hay personas que son muy técnicas, ¿no? Y se van a esos conceptos muy profundos o muy intelectuales. Quizás la audiencia te habla, ¿no? Epa, estás hablando con colegas que dominan el tema, genial. Pero yo creo que muchas personas justamente cometen ese grave error, que creen que todos son expertos en la materia y comienzan con palabras rimbombantes para demostrar que, wow, sí sabe del tema. Y eso yo creo que es lo más fácil, es decir, preparar un conjunto de tecnicismos, de palabras rebuscadas y pues los expongo y parece que sé mucho del tema. Pero al final es lo menos efectivo y lo menos recomendable, porque el interés primordial, bajo mi consideración, es que tu oyente te entienda. Es decir, no vale de nada exponer un discurso, una exposición, una presentación muy técnica en el que expongo lo mucho que sé sobre el tema, pero si el oyente no me escuchó, pero por último y más importante, no me entendió, el mensaje no se quedó en su destino, pues no habrá valido de nada. Y lo realmente difícil no es hablar con tecnicismo, sino es hablar sencillo. Es decir, tener la habilidad de transformar un mensaje que será técnicamente complicado en uno en el que pueda ser entendible hasta para un niño de 10 años. Eso yo creo que sería el factor principal también sobre este tema que introduces, de que se entienda ese mensaje. Por supuesto, ¿no? Hablar de efectividad, ese mensaje correcto, canal correcto, que tenga el lenguaje correcto, ¿no? Ideal, cómo me adapto. Pero el reloj, que es un tema particularmente complejo y justamente el título de tu libro, ¿no? Aquí pudiese haber una ambigüedad con el reloj, ¿no? Uno, que por supuesto como buenos oradores tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer un buen discurso, pero literalmente cuando el reloj es parte protagonista de este discurso, ejemplo, una conferencia TED, 18 minutos, Miguel, para que hables, o Leonel, para que hables de comunicación efectiva. ¿Cuán complicado es eso, sobre todo para los que amamos hablar mucho? Claro, ahí entra otro factor que es sintetiza el contenido. Okay. Es decir, quisiéramos tener tiempo ilimitado para hablar, para exponer lo que queremos y para alargarnos en todo el desarrollo, en los detalles, pero pues eso no se puede. Por ejemplo, con las charlas TED son un máximo de 18 minutos, pero ¿cuál es la tendencia? Más importante, a que ese tiempo se vaya reduciendo. Claro. Es decir, antes consumíamos contenido, pues ya sea en la televisión, bueno, programábamos programas completos, pero ahora la tendencia en las redes sociales es a reducirlo. Y TikTok empezó con los videos verticales de corta duración, Instagram lo replicó con los Reels, YouTube con los Shorts, ¿no? Es decir, que la tendencia es a ir reduciendo el tiempo porque la capacidad de atención también ha sido investigado. Yo trato de hilarlo con trabajo de investigación y documentarlo de cómo a lo largo de los años, específicamente desde el siglo pasado, esa capacidad de atención sostenida en las personas ha ido disminuyendo. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de exponer, porque no tenemos el tiempo que quisiéramos, tenemos un tiempo limitado,
tendente a reducir y pues tenemos que aprovecharlo y usarlo a nuestro favor. Claro, y además que también tenemos esa falsa creencia de que mientras más hablo, más me comunico y resulta que una persona con unas 5.000 palabras puede ser mucho más explícita y efectiva que una persona que diga 25.000 palabras, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que tú con tanto tiempo no dijiste nada y quizás él con poco tiempo lo dijo todo? La capacidad de síntesis se estudia, se desarrolla, se practica y se va adecuando. Quizás es más fácil que alguien nos diga, mira, este es el discurso y comienza tú a soltarlo y ya. Como todo se va practicando y se va perfeccionando y puliendo a lo largo del tiempo. A mí me gusta verlo como la analogía del jamón serrano, ¿no? Okay. El jamón serrano es un delicioso alimento, bueno, típico de España, en el que para poder comerte ese tierno jamón serrano que ves en una bandeja, ¿no? Ese final tuvo que haber pasado por un proceso de curación y luego en el que se le va cortando la grasa. Y esa grasa la veo como los elementos extra del discurso. El exceso. Claro, que tenemos que cortar. Es decir, nuestra presentación, nosotros como oradores debemos ser como el buen cortador de jamón serrano. Tenemos que cortar esa grasa innecesaria, quizá a nuestros ojos necesaria, porque queremos decirlo todo, pero tenemos que ser conscientes de que no se puede, o que lo mejor sería pues, sintetizar ese contenido para que el mensaje quede lo más pulido posible, y así pueda comunicarse de manera efectiva y sea finalmente como ese tierno jamón serrano que nos terminamos comiendo, que pasó por un proceso de curación o de síntesis, igual que tiene que pasar nuestras presentaciones. Sí, dejar a un lado tanta verbosidad, ¿no? Que es lo que hace que un discurso finalmente pues, se convierta en algo meramente retórico, lleno de eufemismos que no te van a decir nada al final. Señores, ya venimos con más de Palabra Cierta. En el próximo bloque vamos a hablar ahora de cómo llevar ese mensaje de manera atractiva, interesante y que por supuesto nos mantenga siempre allí atentos. Ya venimos con más de Palabras Ciertas. Seguimos acá en Palabras Ciertas y hablando del mágico mundo de la oratoria, pero sobre todo, ¿qué hacemos con el reloj? Ese que nos dice, epa, habla de esta manera, tienes esta estructura, porque la capacidad de síntesis es fundamental para todo buen orador. Converso hoy con Leonel Casqueto, especialista en la materia, además autor del libro Oratoria contra el reloj. Por cierto, aquí dice ganador del Campeonato Mundial de Oratoria 2022. Cuéntanos un poco de eso, Leonel. Como venezolanos, bueno, súper orgullosos. Muchas gracias, Miguel. Sí, esto es un campeonato que lleva 5 ediciones exactamente. Este año 2025 se está disputando la quinta. Yo tuve la oportunidad, la bendición de ganarla del 2022, es decir, la segunda edición. Okay. Y bueno, desde entonces sigo participando activo en este tipo de competencias y desde aquel momento se me prendió la chispa de, mira, estos conocimientos quisiera pues dejarlos por escrito para que perduren el tiempo y es lo que ofrezco ahora con este libro y que pude sintetizar o condensar en 60 píldoras para ayudar a las personas o a los lectores a mejorar sus presentaciones y sus habilidades comunicativas. Me encanta, hablamos del fondo en el bloque anterior, ahora hablemos de la forma, ¿no? Y tú decías algo muy interesante, hoy el consumidor cada día tiene menos atención, hay que llamar la atención de manera muy drástica, de manera muy creativa. La forma cuánto importa hoy en la oratoria, entendiendo que el fondo está allí, eres un experto en X área, pero ¿cómo logro yo quedarme sentado contigo media hora para escucharte? Claro, eso primero intentando pues, captar tu atención y tu buena disposición a escucharme. Es decir, son dos conceptos que parecen similares, pero me gusta diferenciarlos. Captar la atención, pues se puede captar comenzando de una manera disruptiva. Por ejemplo, ¿cómo nos captan los videos en Instagram? No comienzan con el presentador presentándose, diciendo su nombre, sino que comienzan con un gancho, ¿no? Dicen algo, muestran un efecto de sonido, por ejemplo. Pero lo que considero más importante, porque es más íntimo, es la buena disposición a escucharme. Es decir, si me ves con buenos ojos o no. Y esa segunda conquista es la que considero más importante y que debemos tratar siempre de conseguir la atención y la buena disposición sobre todo. Eso es lo primero, ¿no? Llamé la atención, quizás conecté, me gusta mucho cuando John Maxwell, que es mi mentor en todo el tema de liderazgo, dice a la gente no le importa lo que tú sabes hasta que no saben cuánto tú te interesas en ellas, ¿no? Tiene que haber allí empatía, tiene que haber mucha conexión, pero para romper el hielo y lograr esa conexión, ¿tienes algún hack por ahí, quizás alguna píldora? Porque puede que tú tengas una buena oratoria, una buena vestimenta, pero seas un tipo apático. Seas un tipo como que, bueno, sabes que yo aquí soy el que sé y me da igual si me escuchas o no. Está buena esa pregunta, estoy pensando en una píldora por decirte, quizá la naturalidad podría responder un poco esa pregunta en el sentido de que eso que comentabas, de que, bueno, que sea una persona
falsa, o decías apática, también podría, si me permites, o que la audiencia te perciba como falsa, es porque no está siendo natural. Y a esto rescato con esta píldora y por qué podría servir, porque considero que un buen orador no se forma a partir de un manual rígido, sino respetando primero su esencia, su naturalidad al comunicar, claro que sí, tomando las buenas formas de buenos oradores, pero adaptándolas a sí mismo y no esa persona adaptándose a los demás. Ahí es cuando se perdería la naturalidad, pues serías percibido como una persona pues, no genuina, falso, y allí podría ocurrir esa desconexión que comentabas al principio. Claro, y por supuesto la atención va a desaparecer y tu mensaje, por más documentado que esté, no va a llegar. Ahora, Leonel, la voz para ti es vital en la oratoria, y te digo esto porque yo que converso con tantas personas que están en este mismo negocio, unos son pro, lo que importa es el contenido. Si tu voz es plana, si tu voz es con un tono bajo, no importa. Y yo soy de los que cree que la voz es fundamental para llamar la atención. Ese juego de inflexiones, ese juego de intensidad, desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es? Es fundamental, sobre todo porque recoge uno de los 3 tipos de comunicaciones, que es el paraverbal. Es decir, tenemos la comunicación verbal, que es lo que se dice, lo que comentábamos antes, el contenido, el fondo. La comunicación no verbal, que sería pues, el lenguaje corporal, podríamos sintetizarlo así, pero luego está la comunicación paraverbal, que es todo lo que comunicamos a través del conducto de la voz. Y bueno, te estuve analizando antes de entrar y tú lo aplicas muy bien, ¿no? Las subidas y bajadas de voz, los silencios, la velocidad, a veces más acelerado, a veces más pausado. En definitiva, que no sea una voz monótona, sino siempre poder variarla en sus diferentes elementos, que serían tono, velocidad y volumen, ¿no? Ir bajándolo, ir subiéndolo, porque si lo mantenemos todo en una línea recta, ¿no? En una comunicación así muy continua, pues seguramente va a desconectar. Y tenemos que aprovechar la voz como lo que es un impacto más al comunicar. Claro, y también entender que debemos adaptarnos al público, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver a muchos conferencistas que hablan prácticamente igual siempre. Van con chamos, hablan con una voz plana, van con adultos, siguen con su voz plana, o al revés. Tienes a la persona que es con una voz con muchas inflexiones, con mucha intensidad, con mucho tono, que es ideal para gente joven, y estás con gente de 60 años hablando igual. ¿Es importante la adaptación incluso vocal, cómo ajustar el volumen, el ritmo, la velocidad y la intensidad? Claro, más allá del contenido que lo hablamos, adaptarlo al público al que nos vamos a referir, la voz también, o la puesta en escena, si sintetizamos la forma, es decir, fondo, ya lo hablamos, el contenido, y luego forma, que sería la comunicación no verbal y la paraverbal, en este caso, pues también tiene que adaptarse al público al que nos vamos a dirigir, porque no es lo mismo lo que decíamos, hablarle a un grupo de niños que también está documentado y a partir de experimentos se ha determinado que tienen un 50% menos de retención, de atención sostenida que los adultos. Ese tipo de datos tenemos que tomarlos en cuenta porque sabemos que un niño quizá va a desconectar si hablamos de una manera muy aburrida, muy monótona, quizá un adulto mayor nos capte o esté un poco más con nosotros, pero quizá un niño no. Y todo ese tipo de cosas las tenemos que adaptar y entre ellas también con la voz, claro. Leonel, hablabas del lenguaje no verbal, ¿no? Se dice que el 90% de lo que decimos no viene de la boca, viene justamente de nuestras posturas, manos, gestos. ¿Cuál es el hack para lograr una comunicación efectiva a través de mi lenguaje no verbal? Tomando en cuenta la forma, ¿no? el lenguaje no verbal, pues utilizando todos sus elementos. Es decir, ¿a qué nos referimos con el lenguaje no verbal? Bueno, por ejemplo, las manos, las tengo acá enfrente. El movimiento del torso, porque a veces no tenemos la posibilidad de movernos por el escenario, ¿no? De desplazarnos, entonces tenemos que recurrir a una posición estática. Por ejemplo, detrás de un atril o escritorio, o como estoy yo ahora. Pero al no tener ese elemento del lenguaje no verbal, como sería el desplazamiento por el escenario, pues tengo que aprovechar los otros. Trato de aprovechar lo más que puedo las manos, el movimiento del torso, quizá, y cualquier otro elemento que tengamos, que no es lo que se dice, sino el cómo se dice en cuanto al cuerpo. El hack tan sencillo, pero quizá tan complicado, sería aprovechar todos los elementos, respetando la naturalidad y siempre a propiciar a comunicar ese mensaje de manera más efectiva. Y sin exagerar, ¿no? Que es, por supuesto, fundamental. Ya para cerrar, Leonel, ¿qué opinión te merece a ti el exceso de muletillas? Porque una que es otra, bueno, pero el exceso de muletillas. Habla mucho de la persona, en el sentido de que un exceso de muletillas, pues, va a disminuir la calidad del mensaje y, en extensión, pues la imagen profesional de la persona. Es decir, no se ve bien escuchar a un profesional que tú ves como un referente en un tema con muchas muletillas. Una que otra no pasa nada, seguramente se nos escaparán muchas, pero tenerlo de manera sostenida a lo largo de nuestra comunicación, pues rebaja la imagen, la disminuye, la empeora,
pero bueno, no es un mal de morir, es algo que se puede mejorar, se puede trabajar y se debe mejorar para mejorar esa comunicación y sobre todo la imagen que uno transmite. Totalmente. Ya para despedirnos, Leonel, ¿dónde la gente puede conseguir Oratoria contra el reloj? Y por supuesto, aprovecha para que des tus redes sociales y la gente siga todo tu contenido. Lo voy a deletrear porque mi apellido es un poco complicado. Sería Leonel-Cashetto. A través de estas redes sociales o mi página web están toda la información respecto al libro, respecto a todo lo que hago con este trabajo y también los servicios que ofrezco en este sentido. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Te deseo todo el éxito del mundo en este mágico, maravilloso mundo espectacular de la oratoria. Ya nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.